El silencio en el vasto salón de mármol era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un silencio insoportable, cargado de burla y de expectación cruel. Las luces de los candelabros, tan brillantes y arrogantes como sus dueños, se posaban sobre una figura solitaria en el centro de la sala. No era una artista, era Ana, la cocinera, con sus manos agrietadas y su delantal manchado, temblando bajo el peso de un humillante desafío. Su garganta, acostumbrada a susurrar nanas en la oscuridad, estaba seca. El miedo era un nudo que la ahogaba. Enfrente de ella, Augusto, el millonario, sonreía con la seguridad de quien posee el mundo. Sus ojos, fríos y calculadores, la veían como un juguete, una distracción más para sus invitados hastiados. «Canta, ratoncita», le había dicho, «o esta noche te irás con las manos vacías». Pero lo que él no sabía era que esa voz, que creía insignificante, no era la de una cocinera. Era el eco de un amor inmenso, el lamento de una madre desesperada, y cuando esa voz finalmente se liberara, no solo llenaría el salón, sino que rompería la arrogancia de todos los presentes y revelaría una verdad tan hermosa como desgarradora. La pregunta no era si ella podría cantar, sino si ellos estaban preparados para escuchar. En este universo de opulencia deslumbrante y carencia abrumadora, el destino teje sus hilos con una ironía brutal. Esta es la historia de una mujer humilde cuyo talento, escondido por el velo de la necesidad, se convierte en la única luz en la oscuridad más profunda. Es una historia sobre la crueldad de la riqueza sin alma y sobre la insoportable belleza que puede nacer de la más pura desesperación. Pero ¿será que un milagro es capaz de sanar las heridas más profundas y cambiar el curso de una vida marcada por la injusticia? Acompáñenos en este viaje de emoción, drama y una sorprendente revelación que te dejará sin aliento. A veces, el verdadero valor no se mide en billetes, sino en la pureza de un corazón dispuesto a arriesgarlo todo. Al final de este relato, te invitamos a reflexionar sobre esta historia. No olvides dejarnos un comentario con el nombre de tu país y ciudad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias que te harán sentir. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan el alma. El aire en el pequeño cuarto de Ana era pesado y húmedo, impregnado con el olor de la tierra mojada y la débil esperanza que se aferraba a las paredes desconchadas. No había lujos aquí, solo la cruda realidad de la vida que se vivía al día, una existencia marcada por la lucha constante. En una esquina, sobre una cama que parecía más una pila de trapos que un lugar de descanso, yacía Pedro, el hijo de Ana. Un pequeño de 6 años cuyo rostro, a pesar de su ternura, estaba pálido y sudoroso. Su respiración era superficial y agitada, un siseo ligero que Ana había aprendido a reconocer con un pavor gélido. Era el sonido de la enfermedad, un depredador silencioso que había decidido cazar en su humilde hogar. Ana se inclinó sobre él, su mano, callosa por el trabajo y suave por el amor, acariciando la frente de su hijo. «Duerme, mi amor», susurró con una voz que era una caricia. «Mañana, cuando el sol salga, todo va a estar bien». Pero ¿cómo podría estar segura? El único sonido que respondía a su promesa era el silbido de la respiración de Pedro, un recordatorio constante de su dolor. Ella se sentó a su lado, la oscuridad del cuarto envolviéndola como una manta pesada. En su mente repasaba una vez más la lista de sus prioridades: el alquiler, el pan y, por encima de todo, la medicina. El frasco de jarabe, medio vacío sobre la mesita de noche, parecía mirarla con una urgencia que le quemaba el alma. La vida de su hijo era una vela parpadeante y ella, la única guardiana de su llama.
Un hilo de luz pálida se filtró por la rendija de la puerta, un recordatorio del mundo exterior, el mismo mundo que no le daba tregua. Ana suspiró, el peso de su responsabilidad cayendo sobre sus hombros como una losa. Ella era la guerrera, la protectora, la que debía encontrar una forma de conseguir lo que necesitaban. Y lo único que tenía era su trabajo, una oportunidad frágil en un universo que no entendía de compasión. El sol de la tarde filtraba sus rayos anaranjados a través de los cristales de la farmacia, tiñendo de un amarillo cansado los estantes ordenados y las paredes impecables. Era un lugar de curación, un santuario de la salud, pero para Ana era una fortaleza inexpugnable. El aire olía a antiséptico y a la promesa de una salud que estaba fuera de su alcance. Detrás del mostrador, un hombre de rostro amable pero agotado, el farmacéutico, miraba la receta con una expresión de genuina pena. Él la conocía. Había visto la lucha de Ana y de su hijo, una batalla silenciosa que se libraba en las sombras de la ciudad. «Lo siento, Ana», dijo el hombre, su voz un susurro cargado de resignación. «He hecho todo lo que he podido. No puedo darte más medicinas a crédito. La cuenta ya es demasiado grande». Su mirada se posó sobre el pequeño papel arrugado en las manos de ella. «Y esta es mucho más cara que la anterior. Es un medicamento especializado, de los que no llegan a menudo». Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró las pocas monedas sucias que tenía en la palma de su mano, una miseria que no representaba ni una cuarta parte de lo que necesitaba. Su corazón se encogió. El peso del fracaso la abrumó, una sensación tan fría y amarga como el miedo. Por favor, don Manuel», suplicó, las palabras quemándole la garganta. Su voz era un hilo fino, una súplica desvalida. «La tos de Pedro es diferente ahora, no es como antes, suena como un silbido». El farmacéutico negó con la cabeza, su expresión una mezcla de compasión y de impotencia. «Lo sé, Ana, lo sé, pero yo también tengo que pagar a mis proveedores. No puedo seguir así». Con el alma hecha pedazos, Ana abandonó la farmacia. El sol, que había sido una luz de esperanza, ahora parecía burlarse de ella, recordándole que el mundo era vasto y la oscuridad estaba a solo unos pasos de distancia. Salió a la calle con el papel de la receta en su puño, un documento que representaba una vida que no podía pagar. El fracaso era tangible, un peso que la doblaba. En su mente, una imagen se formó con una claridad brutal, la de su hijo, con los labios un poco azules, luchando por cada respiración. La promesa que le había hecho de que todo estaría bien sonó hueca. Se sintió inútil, furiosa con el destino, con su propia impotencia. Y justo en el momento en que estaba a punto de rendirse, una chispa de fuego, la imagen del rostro de su hijo, la iluminó. No podía. Simplemente no podía rendirse. Por él lucharía hasta el final. El contraste era tan crudo que le dolía el alma. Ana se movía como una sombra en la cocina de la mansión de Augusto, un espacio que parecía más un quirófano de alta tecnología que el corazón de un hogar. Las superficies de acero inoxidable, pulidas hasta el extremo, reflejaban la luz de los focos empotrados con una frialdad impersonal. Cada utensilio, cada sartén y cada cuchillo tenía un brillo de superioridad, como si supiera que valía más que toda la vida que Ana había vivido hasta ese momento. No había calor en este lugar, solo la eficiencia silenciosa de máquinas perfectas. Los fogones de inducción zumbaban apenas perceptiblemente, y los hornos de convección se abrían con un murmullo suave, sin el calor reconfortante que desprenden las estufas de un hogar normal. El aire olía a hierbas exóticas y a la promesa de una riqueza que no tenía sabor a nada.
Ana, con su delantal blanco ya manchado por el trabajo del día, se sentía como un espectro en este santuario de la opulencia. Sus manos, que sabían el tacto de la tierra y el de las telas viejas, se sentían torpes sobre las relucientes superficies. Mientras cortaba verduras con precisión metódica, su mente estaba muy lejos, de vuelta en el pequeño cuarto que era su universo. Pensaba en el rostro de Pedro, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella le contaba historias, en la forma en que su tos la había despertado en medio de la noche. Cada movimiento, cada corte, cada mezcla era una oración silenciosa, una súplica desesperada para que el dinero de esa noche fuera suficiente. La cocina de Augusto era un palacio y ella, una humilde intrusa. Sus talentos, cultivados por la necesidad y la tradición de su familia, eran simplemente una herramienta más en la maquinaria de ese hombre. Había preparado platillos que a la gente común le tomaría una vida entera probar, pero el sabor de la comida en su boca era amargo, teñido por el peso de su preocupación. No había alegría en su trabajo aquí, solo una concentración fría, una urgencia que latía en sus venas. El dinero, la medicina, la vida de su hijo. Todo dependía de su habilidad para moverse con invisibilidad por este lugar, para servir a personas que la veían como una pieza más en su lujoso y cruel rompecabezas. El sonido de las risas de los invitados en el salón de fiestas llegaba a la cocina como un eco lejano y superficial, un recordatorio de que existía un mundo ajeno al suyo, un mundo donde la gente pagaba fortunas por una comida que ella preparaba, sin saber que para ella un par de monedas sucias significaban la diferencia entre la vida y la muerte. El salón de fiestas de Augusto era un torbellino de risas superficiales y un coro de voces que se superponían en un eco de frivolidad. La luz de los inmensos candelabros de cristal se reflejaba en las copas de champán, creando un paisaje de destellos cegadores que bailaban sobre los vestidos de seda y los trajes impecables de los invitados. El aire estaba saturado con el perfume caro de las mujeres y el aroma embriagador de los puros de los hombres. Todos se movían en una coreografía ensayada de opulencia. Sus sonrisas eran máscaras, sus conversaciones un juego de poder y vanidad. En el centro de todo, como un sol alrededor del cual giraban sus satélites, estaba Augusto. Su risa era fuerte, su voz dominante. Parecía disfrutar de cada segundo de ser el epicentro de aquel universo de lujo. Su rostro, guapo y cincelado, se contorsionaba en una expresión de arrogancia satisfecha, la de alguien que nunca ha oído un no en toda su vida. Se movía con la seguridad del que sabe que su fortuna no solo compra propiedades y empresas, sino también la obediencia y la adulación de todos los que lo rodean. Él era el rey, y su mansión, su reino. Mientras Augusto relataba una anécdota ridícula que hacía reír a sus amigos, uno de ellos, con una copa en la mano, se fijó en el fondo del salón, donde la figura de Ana se movía por la cocina. «Vaya, vaya, Augusto, mira qué pieza tienes en tu cocina», comentó con una risita, su voz arrastrada por el alcohol. «Tan rústica, casi como una obra de arte moderna, una que contrasta con el paisaje, ¿no crees?». El comentario era una punzada, un desprecio sutil que degradaba a Ana a un objeto de burla. Augusto siguió la mirada de su amigo y su sonrisa se volvió aún más amplia, una expresión que no llegaba a sus ojos. «Ah, la cocinera, nuestra joya escondida», respondió con sarcasmo. Vio a Ana moverse con su delantal manchado, una mancha de humildad en su lienzo perfecto de lujo. La idea de hacerla parte del show le pareció irresistible, una oportunidad para reafirmar su poder y divertir a su audiencia.
Sin dudarlo, Augusto hizo un gesto con la mano, una orden silenciosa y arrogante. Su asistente, que se movía con la precisión de un robot, se acercó a Ana y le susurró algo al oído. Ana, que estaba sumida en sus propios pensamientos, sintió un escalofrío al oír la voz de la asistente. Sabía lo que significaba ese llamado. Era una convocatoria, un imperativo. Como una pieza de ajedrez, ella debía moverse del lugar que se le había asignado. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos, el murmullo de las conversaciones, todo se desvaneció, reemplazado por el latido frenético de su propio corazón. El palacio frío se había vuelto aún más gélido. El aire del salón de fiestas, antes lleno de risas y murmullos, se había vuelto denso y pesado, como un pantano de miradas. Cada ojo, cada rostro en la sala se había vuelto hacia Ana, que avanzaba lentamente desde la cocina, con el delantal manchado y la cabeza baja. Se sentía como un fantasma que había atravesado la pared de su mundo para entrar en un universo al que no pertenecía. Las joyas, el brillo, los perfumes caros. Todo parecía una burla, una humillación silenciosa que gritaba su insignificancia. Augusto, en el centro de la escena, la observaba con una sonrisa en los labios, una expresión que no reflejaba calidez, sino un placer perverso. Se estaba divirtiendo. La incomodidad de Ana era el combustible de su entretenimiento, el aperitivo perfecto para una noche de ostentación. «Vaya, vaya, mírenla. La ratoncita salió de su agujero», dijo Augusto, su voz alta y arrastrada, haciendo eco en el silencio que se había instalado. «Tengo que admitir, amigos, que tiene un aire de arte conceptual, ¿no creen? El contraste entre su delantal y mi salón es simplemente genial». Sus amigos rieron, un sonido cruel y hueco. Ana apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. Quería gritarle que la dejara en paz, que la dejara volver a su cocina, a su mundo, donde la dignidad era su única moneda. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta, un nudo de miedo y vergüenza. Augusto se acercó a ella, su figura imponente. «Te veo, ratoncita», continuó, su sonrisa volviéndose más condescendiente. «Te veo mirando la comida y me pregunto si tienes hambre. Te propongo un juego, un trato, porque hoy me siento generoso. Entra, ponte aquí, en el centro de mi pequeño escenario, y canta para mis amigos, canta para nosotros. Si nos gusta, si nos entretienes, te daré una cena de las que no olvidarás, y quizás hasta te dé lo suficiente para, ya sabes, para tus problemitas». Hizo un gesto despectivo, como si los problemas de Ana fueran tan insignificantes como el polvo. La crueldad de la frase fue un latigazo. El dinero, la medicina de su hijo, la vida de Pedro, todo estaba en juego. Pero si se negaba, se iría con las manos vacías. Si lo hacía, tendría que vender un pedazo de su alma. La elección era un infierno. Una oleada de calor le subió por el rostro a Ana, una mezcla de vergüenza y rabia tan intensa que le quemó la piel. La crueldad de la propuesta de Augusto la dejó sin aliento. Sus palabras, que sonaban tan triviales y divertidas para sus amigos, eran puñales que se clavaban en el corazón de su dignidad. Quería gritar. Quería dar media vuelta y volver a la seguridad de la cocina, a la familiaridad de su pobreza, donde al menos era invisible. Sentía que su alma estaba en venta y que el precio era la humillación pública. El orgullo, ese último reducto que le quedaba, gritaba por ser defendido. Pero al cerrar los ojos, el lujo del salón se desvaneció y en la oscuridad de su mente solo quedó el rostro de su hijo. Vio a Pedro, pálido y frágil, sus pequeños labios un poco azules, y escuchó el silbido en su pecho. El sonido era más fuerte que el de las risas de los invitados, más poderoso que la vergüenza,
Era un grito de auxilio que venía directamente de su corazón. En ese instante, la rabia de Ana se transformó en una determinación helada. La esperanza, que había sido solo una pequeña chispa, ahora se convirtió en un incendio furioso dentro de ella. El orgullo no podía curar a su hijo. La dignidad no podía comprar medicinas. El amor sí. Y si para salvar a su hijo tenía que tragar la humillación, lo haría. No era un acto de cobardía, sino el sacrificio de una guerrera. Por él, por Pedro, arriesgaría su dignidad. La mirada de Augusto se posó en ella, y por un segundo Ana se sintió como un insecto atrapado. Pero el recuerdo de su hijo le dio una fuerza inesperada. La batalla ya no era entre ella y un hombre rico, era entre el amor incondicional y la indiferencia del mundo. Ana levantó la barbilla, su mirada fija en Augusto, y para su sorpresa, y para la de todos los presentes, no vieron miedo. Vieron una determinación feroz. El juego, para ella, había cambiado. Se había convertido en la promesa de una madre, una promesa que estaba dispuesta a cumplir a cualquier precio. Y sin decir una palabra, asintió. Su voz, un susurro en la inmensidad del salón, pero tan firme como una roca. El espectáculo iba a comenzar. El dilema había terminado. La lucha por la vida de su hijo había empezado en serio. Ana se paró en el centro del escenario improvisado, un pequeño pedestal en medio del vasto salón, sintiendo el peso de 1.000.000 de miradas sobre ella. Era un punto de luz cegadora en un mar de sombras y figuras borrosas. Las risas de los invitados se habían silenciado, pero el eco de la burla seguía flotando en el aire. Se sentía desnuda, expuesta, como si cada imperfección en su ropa y cada arruga en sus manos fueran magnificadas para el disfrute de la élite. Podía escuchar sus susurros como una colonia de abejas zumbando con veneno. Mírala. ¿Qué va a hacer? ¿Un truco de magia? Seguro que solo sabe una canción de cuna de su pueblo. ¡Qué divertido, Augusto! Eres un genio para estas cosas. La crueldad era tan palpable que podía saborearla, un sabor metálico y frío en su boca. El corazón de Ana latía como un tambor frenético contra sus costillas. El miedo era una criatura helada que le subía por la espalda, paralizando sus músculos. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer de la vista de aquellos monstruos que se divertían a costa de su miseria. Recordó las palabras de Augusto, la promesa de la medicina, de la vida de su hijo, y eso la mantuvo en pie. Pero el orgullo, que había jurado sacrificar, se negaba a morir. Le gritaba en su mente que se fuera, que corriera, que no se rebajara de esa manera, y entonces sintió el pánico. Su garganta, que había sido su único consuelo, se sintió seca. Un nudo de terror le impedía respirar. ¿Y si no salía la voz? ¿Y si fallaba? La posibilidad la hizo tambalearse. No era un juego para ella, era una cuestión de vida o muerte, una batalla que no podía permitirse perder. Con un temblor que le sacudió el cuerpo, cerró los ojos. Al hacerlo, las luces de los candelabros se apagaron. Las caras borrosas de los invitados se desvanecieron. El silencio del salón fue reemplazado por el sonido de la respiración de Pedro. En la oscuridad de su mente no había un palco, no había gente riendo, solo había un cuarto pequeño y húmedo, solo había la imagen de su hijo, el motivo de su lucha. El miedo se disolvió, reemplazado por un amor inmenso, un amor tan puro y poderoso que era casi insoportable. Ella no iba a cantar para ellos, iba a cantar para Pedro. Iba a cantar para su vida, y en ese acto de amor, la humillación se transformó en la más noble de las oraciones. Ana respiró hondo, un suspiro tembloroso que fue el preludio de un milagro. Su garganta, antes seca por el miedo, se abrió.
No salió de ella un sonido familiar, no fue un popurrí de éxitos, ni una melodía de moda que los ricos invitados pudieran reconocer. En cambio, una voz pura y sin adornos emergió, y con ella, una canción antigua. Era una nana, una melodía que su madre le había cantado en las noches oscuras de la infancia, una canción que hablaba de la luna cuidando a las estrellas, de la promesa de un nuevo amanecer para el mundo. Al principio, la voz de Ana era un hilo de plata, temblorosa y tímida, pero en ella no había miedo, sino una pureza cristalina, una claridad que cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. La voz de Ana no era la de una artista pulida por un conservatorio, sino la de un alma antigua, una voz que contenía el peso de la responsabilidad, la amargura de la injusticia y, sobre todo, un amor tan inmenso y profundo que era casi insoportable. Ella cantaba con los ojos aún cerrados, sus manitas hechas puños a los costados, su cuerpo menudo vibrando con la emoción de la melodía. Cada nota era perfecta, cargada de un sentimiento que ninguna técnica podía enseñar. Su voz se elevó, llenando cada rincón del salón. Era la voz de la verdad, un sonido crudo y hermoso que no se podía ignorar. Era una voz que venía del corazón de su dolor, una voz que contaba una historia de sufrimiento y esperanza, una historia que ninguno de los presentes conocía. Ella no cantaba para ellos, cantaba para su hijo, y en cada nota se podía escuchar la historia de su vida, de su lucha, de su amor. La canción era un lamento, una oración, un himno. Mientras la voz de Ana resonaba, el contraste con el ambiente se hizo aún más evidente, el sonido de los cubiertos contra los platos, el tintineo de las copas de champán, el parloteo de las conversaciones. Todo se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto. La música de Ana no era solo un sonido, era una fuerza, una presencia que desafiaba la opulencia y la arrogancia de la sala. Los invitados, que segundos antes se reían de ella, ahora la observaban con una mezcla de confusión y asombro. La canción era una bofetada en la cara de la superficialidad, una verdad brutal que se negaba a ser silenciada. Era la voz de una madre, una voz que tenía el poder de cambiar el destino. La voz de Ana se elevó, y con ella se extendió un silencio absoluto, reverente. Fue como si un interruptor invisible hubiera cortado el murmullo del salón, un sonido tan natural para ese ambiente como el aire que se respiraba. Los invitados, que segundos antes reían y charlaban, se quedaron inmóviles, sus risas congeladas a mitad de camino, sus copas suspendidas en el aire. La melodía de la canción de cuna, simple y pura, había logrado lo que ni el anfitrión, ni el más grande de los espectáculos podría haber conseguido: la atención total y absoluta de la sala. La pureza de la voz de Ana era un reproche a sus almas cansadas. Los rostros de los amigos de Augusto, que antes se contorsionaban en risas crueles, ahora mostraban una expresión de pura estupefacción. Augusto, que segundos antes la miraba con desdén, la miraba con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El juego se les había ido de las manos. El silencio se contagió a las mesas del fondo. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los tenedores y cuchillos quedaron suspendidos en el aire. Los camareros, que se movían con la eficiencia silenciosa de los profesionales, se quedaron paralizados en medio del salón, las bandejas en sus manos olvidadas. El restaurante entero, ese templo del lujo y la indiferencia, quedó sumido en un silencio absoluto, hipnótico. El único sonido era la voz de Ana, una voz que parecía venir de otro mundo, un mundo de verdad y dolor, un mundo que ninguno de los presentes conocía. La gente escuchaba cautivada, con una mezcla de curiosidad y de un ligero nerviosismo.
¿Qué era este sonido? ¿Por qué los hacía sentir tan incómodos y tan conmovidos? Era la voz de una madre, una voz que hablaba de amor, de sacrificio, de un dolor tan profundo que era casi imposible de soportar. Y era precisamente eso lo que hacía que el silencio fuera tan inquietante. No podían ignorarlo, no podían evitarlo, no podían huir de él. Estaban atrapados en una verdad que los confrontaba con la superficialidad de sus propias vidas. Y por un segundo, en ese salón de lujo, todos fueron iguales, todos fueron simplemente humanos, enfrentados a la belleza cruda y sin artificios. Tratando a una persona como un objeto de entretenimiento era como echar sal en su herida más profunda. Un recuerdo doloroso lo asaltó. Su propio hijo, un joven y brillante pianista, le había dicho años atrás, con frustración: «Papá, el arte no es un producto, no es una mercancía, es el alma haciéndose oír. Tú has olvidado eso». Su hijo había muerto joven en un accidente, dejando al doctor Castro con una fortuna inmensa y un silencio eterno en la sala de música de su casa. Ver a esa mujer, a un alma claramente necesitada, siendo tratada como un juguete para el entretenimiento de unos bárbaros ricos, le revolvió el estómago. Se sintió cómplice solo por estar allí, por no hacer nada. Estaba a punto de levantarse e irse cuando Ana cantó. No fue una canción de moda, no fue un éxito de la radio. Fue una nana antigua, una melodía que su madre le había enseñado, una canción que hablaba de la luna cuidando a las estrellas y de la promesa de un nuevo amanecer. Y con la primera nota, el mundo del doctor Castro se detuvo. Su voz salió al principio como un hilo de plata, tímida, temblorosa, pero no había miedo en ella. Había una pureza cristalina, una claridad que cortó el aire como un cuchillo. La voz de Ana no era la de una artista, era la de un alma vieja, una voz que contenía el peso de la responsabilidad, la amargura de la injusticia y, sobre todo, un amor tan inmenso que era casi insoportable. Cantaba con los ojos aún cerrados, su cuerpo menudo vibrando con la emoción de la melodía. Cada nota era perfecta, cargada de un sentimiento que ningún conservatorio podía enseñar. La piel del doctor Castro se erizó. Su corazón, que creía ya petrificado por el dolor, sintió una punzada, un eco, un recuerdo de lo que era sentir algo de verdad. La voz de Ana era un milagro, la encarnación de la belleza pura naciendo en el lugar más improbable. Era un reproche a su propio mundo de arte fabricado y de emociones envasadas. El sonido la envolvió por completo, le dio escalofríos. Era como si la voz de su hijo muerto hubiera vuelto a la vida por un instante, recordándole que aún había belleza, que aún había pureza en el mundo. El doctor observó a Ana, ahora con una mirada de asombro y admiración que borró todo rastro de su cinismo. No era solo una cocinera, era un talento, un tesoro, un alma que cantaba. Y él, el hombre que había dedicado su vida a encontrar la belleza en el mundo, no podía dejar que esa voz se perdiera. No iba a dejar que se marchara de ese lugar con el alma rota. Mientras la voz de Ana flotaba en el aire, el doctor Castro cerró los ojos y el lujoso salón se desvaneció, reemplazado por los ecos de su memoria. Regresó al pasado, a la sala de música de su propia mansión. Un joven se sentaba al piano, sus dedos ágiles bailando sobre las teclas. Era su hijo, David. Su cabello largo le caía sobre el rostro y una sonrisa de pura pasión iluminaba sus facciones. El sonido era puro, impecable, una sinfonía de talento y vida. Pero la imagen cambió, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de frustración. «Papá», le había dicho David, sus ojos llenos de una tristeza que el doctor Castro nunca supo cómo comprender. «El arte no es un negocio,
no es una mercancía que se vende al mejor postor. Es el alma, la verdad y la pureza. Eso es lo que hay que proteger. El doctor Castro, inmerso en su imperio musical, no había escuchado realmente. Había visto a su hijo como un producto, un diamante en bruto, y había intentado moldear su talento para que encajara en las fórmulas comerciales que él conocía tan bien. Había ofrecido a David los mejores maestros, los mejores instrumentos, los mejores contratos, pero nunca le había ofrecido lo que realmente necesitaba, su comprensión y su alma. El recuerdo se desvaneció en el accidente que se llevó a su hijo, dejando un vacío inmenso y un piano silencioso en su casa. Desde entonces, la música se había convertido en un tormento para él. Las melodías que una vez amó, ahora le sonaban vacías y sin vida. Había perdido la capacidad de sentir, la belleza, el arte, la emoción. Todo se había convertido en cenizas sin sentido. Y ahora, en medio de la arrogancia y la superficialidad, la voz de Ana, una voz que no tenía nada, había logrado lo que millones de dólares no habían podido. Había logrado que él volviera a sentir. La pureza de su canto, la honestidad de sus notas, era un reproche a su propio mundo de arte fabricado. Ana no estaba cantando para el dinero, no estaba cantando para la fama. Estaba cantando por amor, por la vida de su hijo, y en cada nota se podía escuchar la verdad, una verdad que su propio hijo había intentado enseñarle. La voz de Ana se fusionó con la memoria de David, un eco del pasado en la realidad del presente. El doctor Castro abrió los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de redención. Había encontrado un propósito. Había encontrado una segunda oportunidad. No podía recuperar a su hijo, pero podía honrar su memoria. Y la única manera de hacerlo era salvar a Ana y a su hijo, de la misma manera que su hijo, sin saberlo, había salvado su propia alma. La última nota de la nana flotó en el aire, una melodía etérea que pareció resistirse a desvanecerse. Se aferró al silencio, al eco de un momento sagrado, y luego, con la misma suavidad con la que había llegado, se desvaneció por completo. Y entonces, el silencio se hizo aún más profundo. No era el silencio de la indiferencia o la falta de interés, sino un silencio pesado, cargado de la emoción que la canción había dejado a su paso. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Las copas, las manos, los tenedores, todo permanecía suspendido en un estado de reverencia. El salón, que minutos antes era un torbellino de frivolidad, se había transformado en un templo de emoción, un espacio donde la verdad había resonado de una forma que nadie podría haber anticipado. La gente que antes miraba a Ana con burla, ahora la observaba con una mezcla de asombro, conmoción y hasta vergüenza. Una mujer de mediana edad, cubierta de diamantes, se llevó un pañuelo a los ojos para secar una lágrima furtiva. Un hombre de negocios de aspecto rudo bajó la mirada, visiblemente conmovido. El doctor Castro, en su rincón, sentía escalofríos recorrerle la espalda. La voz de Ana era un milagro, un reproche a su propio mundo de arte fabricado. Augusto, el anfitrión, permanecía en su lugar, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que había sucedido. El juego se le había ido de las manos. Su intento de humillación se había convertido en el triunfo inesperado de su víctima. La voz de Ana había sido un veneno para la arrogancia, una cura para la superficialidad. Ana, en el centro de la escena, no era consciente del milagro que había ocurrido. Con un temblor que le recorría el cuerpo, abrió los ojos lentamente, como si despertara de un trance. Vio los rostros de todos fijos en ella y el miedo volvió. ¿La habrían odiado? ¿Se habrían burlado de su canción triste? El silencio era tan largo, tan profundo, que temió que hubiera fracasado por completo. Había arriesgado su dignidad, su alma,
por nada. Se sintió pequeña, insignificante, y el fracaso la abrumó. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, el silencio se rompió, no con un aplauso, sino con un sonido que nadie esperaba. El silencio, tan pesado y cargado de emoción, se rompió. No fue con una explosión de aplausos, sino con un sonido lento, rítmico y deliberado. Era el doctor Castro. Se había puesto de pie en su rincón discreto, sus manos golpeando una contra la otra, un sonido solitario que resonaba en el vasto salón. Su aplauso era una declaración, una señal que desafiaba la convención y la arrogancia de todos los presentes. Era el reconocimiento de un alma a otra. Sus ojos, llenos de lágrimas, pero también de una admiración y una determinación feroces, estaban fijos en Ana. Era como si solo existieran ellos dos en la sala. Su aplauso solitario fue como una señal. Le dio permiso al resto de la sala para reaccionar, y de repente el salón estalló. Fue una ovación atronadora, una explosión de aplausos, de bravos, de gente poniéndose de pie. No era el aplauso educado de una audiencia de teatro, era una ovación visceral, emocional, una liberación colectiva de la emoción que la voz de la cocinera les había provocado. Ana se quedó paralizada, abrumada, sin entender. ¿Aplaudían para ella? Los rostros de los invitados que antes se reían, ahora estaban llenos de una mezcla de vergüenza y asombro. Su intento de burla se había convertido en el triunfo inesperado de su víctima. El juego de Augusto se le había ido de las manos de la manera más espectacular posible. Su rostro era una mezcla de confusión y humillación, petrificado en su mesa. El doctor Castro no dejó de aplaudir mientras caminaba a través del salón, su figura imponente abriéndose paso entre las mesas. Ignoró por completo a Augusto, como si simplemente no existiera. Se dirigió directamente hacia Ana, que seguía de pie, temblando sin saber qué hacer. El magnate de la música se detuvo frente a la cocinera. El salón entero seguía en silencio, observando la escena. Con un gesto que dejó a todos sin aliento, el doctor Castro se arrodilló lentamente, con la dificultad de su edad, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Ana. El hombre más poderoso de la industria musical estaba de rodillas ante una cocinera humilde. Extendió una mano temblorosa y la posó suavemente sobre el hombro de la pequeña. «Hija», dijo el doctor Castro. Su voz, ronca por la emoción, sonaba como un bálsamo en medio de la opulencia. «¿Cómo te llamas?» Ana tragó saliva, su garganta todavía seca por el canto y el miedo. Su mente, abrumada por la ovación y la figura imponente de ese hombre arrodillado frente a ella, apenas podía procesar la pregunta. Se sentía como en un sueño. «Ana», susurró, su voz casi inaudible. «Ana», repitió el doctor. Castro, saboreando el nombre. En su mirada no había ni una pizca de lástima, sino una admiración tan profunda y una determinación tan feroz que asustaba. Era la mirada de alguien que había encontrado un tesoro en el lugar más inesperado. Su rodilla se había posado en el suelo, su mano temblorosa sostenía el hombro de Ana, y el mundo entero parecía haberse detenido para presenciar ese momento. «Ana», dijo de nuevo, con una voz que era una mezcla de asombro y de un dolor antiguo. «Dime una cosa, en el nombre de Dios, ¿de dónde salió esa voz?» La pregunta no era una simple curiosidad, sino el inicio de todo. Era el reconocimiento de un don, el descubrimiento de un milagro. En esa pregunta flotaba la promesa de un futuro, la posibilidad de un cambio de destino tan radical que nadie en esa sala, y mucho menos la propia Ana, podría haberlo imaginado. Ana, todavía temblando, no supo qué responder. Su humillación se había transformado en un triunfo que no comprendía. El doctor,
Castro, al ver la confusión y el miedo en los ojos de la cocinera, se levantó lentamente. Su mirada se desvió por un instante hacia la mesa de Augusto, donde el millonario y sus amigos permanecían sentados, pálidos y en silencio, como estatuas de sal. La ira regresó al rostro del magnate. «Ustedes», dijo el doctor Castro. Su voz ahora no era la de un abuelo conmovido, sino la de un titán de la industria acostumbrado a dar órdenes. Su tono era bajo, pero cortaba el aire como el filo de una navaja. «Esta noche han cometido un acto de una bajeza y una crueldad imperdonables. Han intentado pisotear la dignidad de una mujer para su propio entretenimiento. Espero, por el bien de sus almas, que esta noche hayan aprendido algo, pero lo dudo». Se giró hacia el gerente, que se había acercado temblando. «La cuenta de la mesa del señor Augusto», ordenó, «y añada una generosa propina para todo el personal que ha tenido que presenciar este espectáculo lamentable. Yo me encargo de todo». Luego, su atención volvió por completo a Ana. Puso una mano suave en su hombro. «Vamos, hija, te prometieron una cena y vas a tener el mejor banquete de tu vida». Ignorando a Augusto, que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y odio, el doctor Castro guió a Ana hacia su propia mesa, la mejor del salón. «Siéntate, Ana. Esta noche eres mi invitada de honor». Ana se sentó. Se había forjado una alianza. El rescate había comenzado. El viaje de regreso a la Merced, en el lujoso Rolls Royce del doctor. Castro fue aún más surrealista para Ana que el viaje de ida a la mansión de Augusto. Se sentó sobre el cuero suave, una cesta llena de comida caliente a su lado, y el hombre más importante que había conocido en su vida la trataba con un respeto y un cariño que la abrumaban. Al llegar a su calle sin asfaltar, los vecinos salieron a las puertas, susurrando, señalando el coche de lujo que se había detenido frente a la humilde vivienda. Ana bajó, sintiéndose extrañamente cohibida. Al entrar en el pequeño cuarto, su madre, Elena, se levantó de un salto al oír su voz. «Ana, hija mía, ¿dónde estabas? Estaba muerta de miedo». «Estoy bien, mamá, y he traído a alguien», dijo Ana nerviosa. El doctor Castro entró en la habitación, su alta figura pareciendo llenar todo el espacio. El contraste entre su elegante traje y la pobreza del cuarto era brutal. Elena no podía verlo, pero podía sentir su presencia, el olor caro de su colonia, el silencio de su poder. «Buenas noches, señora», dijo el doctor Castro con una voz suave y respetuosa. «Mi nombre es doctor Castro. Su hija me ha hecho un gran favor esta noche y he venido a agradecérselo». Con paciencia y delicadeza le explicó a Elena lo que había sucedido. Le habló de la canción, de la emoción que había sentido, de la promesa que le había hecho a Ana. Elena escuchaba en silencio, sus manos aferradas a las de su hija, su rostro una mezcla de incredulidad, miedo y una incipiente esperanza. En ese momento, desde la otra cama se oyó una tos seca, perruna, que sacudió el pequeño cuerpo de Pedro. El doctor Castro miró al niño, y la gravedad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Esto no era solo pobreza. Esto era una emergencia médica a cámara lenta. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono. «No podemos esperar más», dijo. Llamó a su médico personal, el doctor Palacios, uno de los mejores neumólogos del país. «Ernesto, soy Castro. Te necesito ahora en una dirección que te enviaré. Es una emergencia pediátrica. Trae todo tu equipo portátil». Una hora más tarde, la humilde habitación de Ana se había transformado en una improvisada sala de consulta. El doctor Palacios, un hombre acostumbrado a las clínicas de lujo, examinaba a Pedro con una profesionalidad impecable, su rostro cada vez más serio. Usó su estetoscopio, un oxímetro, una pequeña máquina de espirometría.
Mientras esperaba el diagnóstico, el doctor Castro observaba a la familia. Vio la dignidad de Elena, su amor feroz por sus hijos. Vio la valentía de Ana, su mirada fija en el médico, asumiendo el papel de protector. Y vio la fragilidad de Pedro, el pequeño luchador, y supo que su decisión no tenía vuelta atrás. Estaba involucrado hasta el alma. El doctor Castro se encontraba en una sala de espera del hospital. Un espacio impersonal, con sillas incómodas y una luz fluorescente que parecía resaltar la ansiedad en los rostros de todos los que esperaban. El doctor Palacios, el neumólogo, se acercó y lo llamó a un rincón, con la voz baja y el rostro más serio de lo que el doctor Castro lo había visto nunca. «Alejandro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto de seriedad que no tenía nada de familiar. «La situación es más grave de lo que parece. Esto no es un simple asma mal controlado. Por los síntomas, la cianosis en los labios, el sonido de sus pulmones. Sospecho que es algo más, algo congénito». La palabra cayó como una losa. Congénito. Una condición que Pedro tenía desde su nacimiento, que no era solo una enfermedad, sino una parte intrínseca de él. «Congénito. ¿Qué quieres decir?», preguntó el doctor Castro, el miedo apoderándose de él. «Podría ser una malformación cardíaca que está afectando a sus pulmones», explicó el doctor Palacios. «La clínica pública, con sus recursos limitados, probablemente lo ha estado tratando como asma, pero es mucho más complejo. Ha estado recibiendo el tratamiento equivocado durante años, y ahora la situación es crítica». El médico lo miró a los ojos con una sinceridad brutal. «Necesita ser hospitalizado inmediatamente para hacerle un diagnóstico completo. Necesita pruebas genéticas, una tomografía de tórax, y si mis sospechas son ciertas, necesitará una cirugía muy compleja y un tratamiento de por vida». La verdad impactante cayó sobre el doctor Castro como una sentencia. La voz de Ana, que cantaba para conseguir un medicamento para la tos, ahora resonaba en su cabeza con un nuevo y trágico significado. El niño no solo luchaba contra la pobreza, luchaba contra el tiempo. El médico se acercó a Elena, la madre de Ana, y con una delicadeza infinita comenzó a explicarle la situación. Le habló de la necesidad de llevar a Pedro al hospital, de las pruebas, de las posibilidades. Elena escuchaba, su rostro bañado en lágrimas silenciosas. «¿Y ese tratamiento cuesta mucho dinero, verdad, doctor?», preguntó su voz temblorosa. El doctor Palacios miró al doctor Castro. Fue él quien respondió. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de Elena. «Señora», dijo con una voz firme y llena de una nueva autoridad, «a partir de este momento, el dinero no volverá a ser un problema para esta familia. Nunca más. Yo me haré cargo de todo. De la hospitalización de Pedro, de la cirugía, de su tratamiento, de todo lo que necesite. Salvaste una vida esta noche, Ana, con tu voz. Ahora déjame a mí salvarla de tu hijo». La promesa estaba hecha. El pacto estaba sellado. El pequeño apartamento dentro del complejo residencial del hospital era un paraíso comparado con su hogar, pero para Elena, la madre de Ana, se sentía como una jaula de oro. Aunque no podía ver la opulencia de las sábanas blancas y los muebles relucientes, podía sentir la frialdad impersonal de las paredes y el silencio pesado que lo rodeaba. Mientras el doctor Castro les explicaba los planes de hospitalización para Pedro, la desconfianza que se había anidado en el corazón de Elena creció. Era una desconfianza, nacida de una vida entera de pobreza y desilusión, una lección aprendida con dolor. Los regalos grandes siempre vienen con un precio oculto.
Ella había sobrevivido en un mundo donde la caridad era a menudo una forma de control o una demostración de poder, y no podía concebir que un hombre como él hiciera tanto por nada. Una tarde, mientras el doctor Castro revisaba con ellos los detalles de la preparación para la cirugía, Elena lo interrumpió. Su voz temblaba, pero era firme. «Doctor Castro», dijo, «no podemos aceptar esto». Ana y el doctor Castro la miraron sorprendidos. «Le agradezco desde el fondo de mi alma todo lo que ha hecho», continuó ella. «Nos ha dado un techo, comida, los mejores médicos, ha salvado a mi nieto hasta ahora. Pero esto, una cirugía que cuesta lo que nunca veremos en 1000 vidas, es demasiado. No podemos aceptar una caridad tan grande. Tenemos nuestra dignidad». Era el orgullo de los que nunca han tenido nada, la desconfianza de quien ha aprendido que los regalos siempre vienen con un precio. «Gente como usted, señor, no hace estas cosas por nada», susurró, su voz cargada de una tristeza que Ana nunca había oído. «¿Qué querrá a cambio de la vida de mi nieto?». La pregunta era un puñal y se clavó en el corazón del doctor Castro. Ana, por su parte, se sentía dividida. Por un lado, sabía que su madre tenía razón. La vida la había enseñado a ser cautelosa. Por el otro, la bondad del doctor Castro parecía tan genuina. No podía reconciliar la imagen del hombre que se había arrodillado ante ella con el monstruo que su madre describía. El salón, el aplauso, la promesa de una vida mejor para su hijo. Era todo una trampa. El miedo volvió, y esta vez venía de una fuente que ella no podía controlar, la sabiduría de su propia madre. El doctor Castro sintió una punzada de dolor ante la pregunta de Elena. Vio en ella no a una mujer desagradecida, sino a una madre aterrorizada, defendiendo lo único que le quedaba, su honor. Se acercó a ella, se sentó a su lado y con una delicadeza infinita tomó sus manos trabajadas entre las suyas. «Señora Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto de intimidad que rompió la barrera entre ellos. «Tiene razón, no hago esto por nada, lo hago por egoísmo». Elena frunció el ceño, confundida. Su mirada ciega parecía tratar de entender, de ver a través de las palabras la verdad que él ocultaba. «Hace 5 años perdí a mi único hijo, David», confesó el doctor Castro, su voz quebrándose por primera vez. Era un músico brillante, un joven lleno de vida, y desde que se fue, mi vida ha sido un desierto. Mi fortuna, mis empresas, todo se convirtió en polvo, en cenizas sin sentido. Hizo una pausa, luchando contra la emoción. «Yo tenía el mundo en la palma de mi mano, señora Elena. Pero había perdido lo más importante, había perdido la capacidad de sentir, me había olvidado de lo que era la verdadera belleza». Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada que se extendía ante ellos. La misma ciudad que le pertenecía, pero que no le daba consuelo. Luego, su mirada volvió a Ana, y en sus ojos había una sinceridad devastadora. Y entonces, la otra noche, en ese salón, oí a su hija cantar, y la voz de Ana, su pureza, su dolor, me recordó a mi David. Me recordó lo que era sentir algo de verdad, me despertó de un largo sueño. Miró a Elena, sus ojos llenos de una sinceridad que era la verdad desnuda. «Usted me pregunta qué quiero a cambio. Le diré lo que quiero. Quiero la oportunidad de ayudar. Quiero usar mi dinero, que para mí ya no tiene valor, para salvar a un niño que tiene toda la vida por delante. Quiero sentarme en esa sala de espera y rezar por Pedro, como no pude rezar por mi propio hijo. Quiero ver a Ana convertirse en la gran artista que está destinada a ser». Su voz se llenó de una pasión que nadie en su mundo de negocios había visto antes. «Lo que quiero a cambio, señora Elena, es un propósito.
Su familia me está dando una razón para levantarme por la mañana. Me están sanando a mí tanto como yo intento ayudarles a ustedes. Así que, por favor, permítame ser egoísta. Permítame ayudarles». Las lágrimas rodaban ahora por las mejillas de ambos. Elena, desarmada por su confesión, apretó las manos que sostenían las del doctor Castro. «Que Dios lo bendiga, doctor», sollozó. La barrera de la desconfianza se había roto. En ese momento dejaron de ser el magnate y la mujer pobre. Eran dos almas heridas, unidas por el dolor de la pérdida y la frágil esperanza de la sanación. Las lágrimas que corrían por el rostro de Elena no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud y de un alivio que había tardado una vida en llegar. El doctor Castro no era un depredador, no era un hombre de negocios buscando un beneficio oculto. Era un alma herida buscando sanación. Su confesión había sido el bálsamo que el corazón de Elena necesitaba para soltar el miedo que la había acompañado toda su vida. Se habían roto las barreras de la clase, de la riqueza y de la desconfianza. En ese momento eran solo dos personas, dos padres que habían conocido el dolor de la pérdida, forjando un lazo invisible pero inquebrantable. Elena apretó las manos del doctor Castro con una fuerza sorprendente para una mujer ciega. «Que Dios lo bendiga, doctor», susurró de nuevo, y esta vez la voz era clara, sin el temblor de la duda. «Mi nieto y mi hija tienen un ángel de la guarda. Nosotros somos su familia ahora». El doctor Castro sintió un nudo en la garganta. Su corazón, que había estado vacío durante tanto tiempo, se llenó con una calidez que había olvidado que existía. Ana, observando la escena desde la puerta, sintió como el peso de todo el mundo se le quitaba de los hombros. La lucha, la soledad, el miedo, todo se disolvió en ese instante. Su madre, que siempre había sido tan cautelosa y desconfiada, ahora estaba abriendo su corazón a un extraño. Era la prueba de que el doctor Castro era la persona que decía ser. No era una trampa, no era un juego cruel, era un milagro. Su familia, que había sido tan pequeña y vulnerable, ahora tenía un nuevo miembro, un protector, un amigo. Una alianza se había forjado, no por el dinero, sino por la compasión y el amor. El camino que tenían por delante todavía era incierto, pero ya no estaban solos. El silencio en la habitación estaba lleno de esperanza, de promesas silenciosas y de la certeza de que estaban en el lugar correcto. La batalla apenas comenzaba, pero la primera victoria ya había sido ganada. La vida en el hospital, aunque segura y llena de esperanza, era un laberinto para Ana. Los pasillos eran largos y asépticos, con un olor a desinfectante que le resultaba ajeno. Una tarde, sintiendo la necesidad de aire fresco y de un momento a solas, salió del pequeño apartamento. Caminó sin rumbo, observando las caras de los otros pacientes y sus familias. Era un mundo de batas blancas y de murmullos silenciosos, un universo que parecía existir en un plano diferente al suyo. Dobló una esquina y en la cafetería, a una distancia que le permitía permanecer invisible, vio al doctor Castro. No estaba solo. Conversaba con una mujer de cabello plateado y una presencia imponente, una mujer a la que Ana no conocía personalmente, pero que había visto en las noticias. Era Isabela, la mujer de negocios que, con su padre, estaba al frente del proyecto de demolición de su barrio. El corazón de Ana dio un vuelco. Sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. ¿Por qué el doctor Castro, el hombre que le había prometido un futuro, estaba hablando con la mujer que quería destruir su pasado? La desconfianza, esa vieja compañera de su vida, asomó de nuevo en su corazón. Vio la tensión en la conversación de ambos, los gestos firmes,
las expresiones serias. No podía escuchar lo que decían, pero la imagen era un puñal. El mundo que por un momento había parecido tener sentido volvía a complicarse. Su mente era un campo de batalla. ¿Podía un hombre ser tan bueno y tan generoso y al mismo tiempo ser amigo de alguien tan cruel? ¿O era todo una trampa elaborada, un juego más de la gente rica? La idea la carcomía. La esperanza que el doctor Castro había encendido en ella se sintió frágil, como una vela a merced de un viento implacable. Se sintió traicionada, o al menos en el precipicio de una traición. La bondad del doctor Castro había sido tan abrumadora que había olvidado la naturaleza del mundo al que él pertenecía. Un mundo de acuerdos, de negocios, de destrucción y construcción. Un mundo donde las vidas de los pobres eran solo estadísticas. La culpa la invadió. ¿Estaba traicionando a su gente al aceptar la ayuda de este hombre? ¿Estaba poniendo en peligro su hogar por la vida de su hijo? El dilema era brutal, y en ese momento la pureza de la canción que la había salvado pareció manchada por la oscuridad del mundo real. Más tarde esa noche, Ana esperó al doctor Castro en el pasillo, con la receta de su hijo arrugada en la mano. La imagen de él conversando con Isabela se había grabado en su mente. «Doctor Castro», dijo, su voz temblando, «necesito hablar con usted». Se sentaron en la vacía sala de espera bajo la luz fría de los fluorescentes. «¿Qué ocurre, hija? Pareces preocupada». «Es sobre usted», comenzó Ana, luchando por encontrar las palabras. «Y sobre el padre de la mujer del restaurante, el hombre con el que habló en la cafetería». El doctor Castro la miró sorprendido. «¿Nos viste?» «Sí», asintió Ana. «Y también la vi a ella en las noticias, la mujer a la que le canté, la que su padre me dijo que usted conocía. Ella es Isabela, la que quiere demoler mi barrio, mi casa». El doctor Castro se quedó en silencio, procesando la información. Vio el dolor, la confusión y la acusación en los ojos de la cocinera y entendió la magnitud de su conflicto. «Sí, Ana, la conozco», admitió finalmente. «O al menos conozco a su familia. El mundo de los negocios es pequeño y a menudo desagradable». Se inclinó hacia ella, su voz seria y llena de una empatía profunda. «Y sé lo que ella está haciendo en tu barrio. Es una injusticia, es cruel. Entonces, ¿por qué?», preguntó Ana, su voz rota. «¿Por qué nos ayuda si ustedes son como ellos?». La pregunta era un puñal, pero el doctor Castro la recibió sin pestañear. «Porque no soy como ellos, Ana. O al menos, ya no quiero serlo». Tomó a la cocinera por los hombros. «Escúchame. Lo que Isabela haga en sus negocios no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, en este hospital. Aquí no hay ricos ni pobres, no hay enemigos, solo hay un niño pequeño que está luchando por su vida, y estamos todos en el mismo equipo, el de Pedro, tú, yo, tu madre, y en mi equipo, en mi familia, nadie se rinde y nadie traiciona». Las palabras del anciano, su promesa incondicional de protección, fueron el bálsamo que el alma atormentada de Ana necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una confianza absoluta, por una lealtad inquebrantable. Las palabras del doctor Castro, su promesa incondicional de protección, fueron el bálsamo que el alma atormentada de Ana necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una confianza absoluta, por una lealtad inquebrantable. En ese pasillo de hospital, en la víspera de la batalla más importante de sus vidas, la alianza quedó sellada. Ya no eran el magnate y la cocinera humilde, eran una familia dispuesta a enfrentarse a la muerte y, si era necesario, también al mundo. «Te di mi palabra, Ana, y un hombre es su palabra», dijo el doctor Castro.
Dije que iba a cuidar de tu familia y eso significa protegerlos de la enfermedad, de la pobreza. Y si es necesario, dijo, su mirada endureciéndose, protegerlos también de gente como Isabela. Ana lo miró, y en sus ojos no había más que gratitud. Se había dado cuenta de que, para el doctor Castro, ese acto de protección era tan vital para él como para ella. Él no estaba solo salvando a su hijo, sino también sanando una herida en su propio pasado. La conexión entre ellos era más profunda que cualquier lazo de sangre. Era una conexión de almas. Ana asintió, las lágrimas de alivio le rodaban por las mejillas. «Gracias, doctor», susurró, su voz cargada de una emoción que era demasiado grande para ser expresada con palabras. El miedo se había ido, y en su lugar había una certeza tranquila. No estaban solos, eran un equipo, una familia. Y estaban listos para la guerra. La sala de espera de la unidad de cirugía cardíaca se convirtió en su mundo durante las siguientes horas. Era un espacio impersonal, con sillas incómodas y una luz fluorescente que parecía resaltar la ansiedad en los rostros de todos los que esperaban. El aire olía a antiséptico y a miedo. Ana, su madre Elena y el doctor Castro se sentaron juntos, formando una pequeña isla de solidaridad en medio de un mar de angustia ajena. El tic-tac del reloj en la pared era un martillazo en sus nervios. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora. Ana no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro del pasillo, una tortura de ¿qué pasaría si? ¿Y si la cirugía salía mal? ¿Y si su hijo no despertaba? La promesa que le había hecho de que todo estaría bien, ahora le pesaba como una montaña. El doctor Castro, al ver su angustia, la llamó a su lado. «Ven, siéntate aquí, hija. Caminar no hará que el tiempo pase más rápido». Ana se sentó junto a él, sus manos retorciéndose. En medio de ese silencio cargado de tensión, él comenzó a hablar, su voz suave y calmada. «Mi hijo David, él odiaba los hospitales. Decía que el silencio aquí era falso, que estaba lleno de gritos que nadie oía». Era la primera vez que el doctor Castro hablaba de su hijo con tanto detalle. Era un músico extraordinario. Sus manos eran mágicas sobre las teclas, pero su corazón estaba triste, y yo nunca supe cómo llegar a él. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, creyendo que el dinero y el éxito eran lo único que importaba. Cuando él murió, me di cuenta de que tenía las manos llenas de oro, pero el alma completamente vacía. Miró a Ana, y en sus ojos había una profunda pena, una conexión que trascendía las palabras. Tu voz, Ana, cuando te oí cantar, fue como si oyera a mi David por un instante. Me recordaste que todavía había belleza en el mundo. Me recordaste que todavía podía sentir. El doctor Castro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto de plata. Era un diapasón, una horquilla metálica usada para afinar instrumentos. «Este era de David», dijo, poniéndolo en la mano de Ana. «Lo llevaba a todas partes. Decía que era para no olvidar nunca la nota perfecta, el tono justo. Creo que a él le gustaría que lo tuvieras tú». Ana sostuvo el diapasón, su metal frío, un contraste con el calor de su mano. Sintió el peso del objeto, el peso de la historia, de la confianza que aquel hombre estaba depositando en ella. No era solo un regalo, era el traspaso de un legado, un puente entre el hijo perdido y la hija encontrada. Mientras tanto, Elena rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Aunque no podía ver el rostro del doctor Castro, podía sentir su bondad, su dolor compartido. Se acercó a él, guiada por el sonido de su voz. «Usted también ha perdido a un hijo, ¿verdad, doctor Castro?», preguntó ella con suavidad. «Sí, Elena, lo perdí», respondió él.
No hay dolor más grande, dijo ella. Yo perdí a mi marido y perdí la vista, pero el miedo a perder a un hijo es un infierno diferente. Hablaron durante horas, dos extraños, de mundos opuestos encontrando un terreno común en la geografía universal del dolor y del amor parental. En medio de esa vigilia, el teléfono del doctor Castro sonó. Era su abogado. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba. —¿Qué ocurre? —preguntó Ana al verlo colgar. —Problemas —respondió el anciano con amargura. Isabela acaba de presentar los avisos de desalojo finales para tu barrio. Quieren empezar la demolición en 30 días. La noticia fue como un golpe en el estómago para Ana, incluso en medio de su angustia por su hijo. No te preocupes por eso ahora, Ana, dijo el doctor Castro. He puesto a mis abogados a trabajar en ello. Intentaremos retrasarlo, lucharemos. Pero hoy, en este momento, solo importa una cosa. Pedro, ya nos ocuparemos de los monstruos de fuera cuando hayamos vencido al de dentro. Sus palabras, su promesa de luchar en todos los frentes, calmaron un poco el corazón de Ana. En ese momento, confió en él plenamente. Eran una familia enfrentando juntos a todos los demonios, internos y externos. Pasaron 6, 7, 8 horas. La sala de espera se había vaciado, dejando solo a la pequeña y extraña tribu de Ana. El sol de la tarde comenzó a caer, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y púrpura de aquel día en que Ana había conocido a Isabela. Finalmente, una puerta al final del pasillo se abrió. Un hombre con bata quirúrgica verde, el rostro cubierto por una mascarilla y la fatiga, caminaba hacia ellos. Era el cirujano. Los tres se pusieron de pie de un salto, sus corazones detenidos en un instante de silencio absoluto. El caminar del médico les pareció una cámara lenta, cada paso un golpe de martillo en sus nervios. El cirujano se detuvo frente a ellos, se quitó la mascarilla. Su rostro estaba exhausto, pero sereno. «Familiares de Pedro», dijo. «Somos nosotros», respondió Ana, su voz un hilo. El médico los miró uno por uno. «La operación ha sido una de las más complejas que he realizado en mi carrera», comenzó, y el corazón de Ana se encogió. La malformación era severa. Hubo complicaciones. Su corazón se detuvo en la mesa. Elena soltó un gemido ahogado y se aferró al brazo del doctor Castro. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero logramos reanimarlo», continuó el cirujano, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Luchamos mucho, y él luchó aún más. Es uno de los niños más fuertes que he visto. La cirugía ha sido un éxito. Hemos reparado el defecto. El camino de la recuperación será largo, pero hemos logrado darle una oportunidad. Su hijo va a vivir». La explosión de alivio fue tan violenta como la tensión que la precedió. Elena se derrumbó en los brazos del doctor Castro, su cuerpo sacudido por sollozos de pura gratitud. Ana sintió que sus piernas cedían y se dejó caer en una silla, el rostro entre las manos, llorando en silencio, liberando 8 horas de un terror insoportable. El doctor Castro, con los ojos llenos de lágrimas, abrazaba a Elena, murmurando palabras de consuelo. Su propia gratitud era demasiado grande para ser expresada con palabras. Habían ganado, habían pasado por el fuego y habían salido al otro lado. La vida de Pedro se salvó. Unos días después, les permitieron ver a Pedro en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estaba en una cuna de cristal rodeado de máquinas que emitían pitidos suaves y rítmicos. Estaba pálido, con pequeños tubos y cables conectados a su cuerpo diminuto, pero respiraba. Respiraba por sí mismo sin el silbido agudo que había atormentado sus noches. Ana se acercó a la cuna, su corazón latiendo con una ternura dolorosa.
Pedro tenía los ojos cerrados, pero al sentir su presencia, sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. La miró y una débil sonrisa se formó en sus labios. «Mamá», susurró, su voz apenas un soplo. Ella le tomó la mano con cuidado de no mover los cables. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Él apretó su mano con una fuerza sorprendente. La miró a los ojos y en su mirada había una petición. «Cántame, mamá», susurró, «canta la canción de mamá». Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. Miró a su madre y al doctor Castro, que observaban la escena desde la puerta, con los rostros bañados en lágrimas. Asintió, y en el silencio estéril de aquella habitación de hospital, la voz de Ana se elevó pura, clara, llena de todo el amor, el dolor y el alivio de su pequeño y valiente corazón. Cantó la vieja nana, la canción de la luna y las estrellas. Y esta vez no era una súplica desesperada en un salón de lujo, era un himno de victoria, de gratitud y de un amor que había demostrado ser más fuerte que la enfermedad, que la pobreza y que la muerte misma. La recuperación de Pedro fue el barómetro de la nueva vida de la familia. Fue un proceso lento, una escalada de pequeños milagros cotidianos. El primer día que pudo sentarse en la cama sin ayuda, Ana y su madre Elena lloraron de alegría. El día que dio sus primeros pasos torpes por el pasillo del hospital, aferrado a la mano del doctor Castro, fue una fiesta. Cada risa, cada bocado de comida que aceptaba con apetito, era una victoria contra la sombra que los había perseguido durante tanto tiempo. El doctor Castro cumplió su promesa de una forma que superó cualquier expectativa. No les dio simplemente un lugar donde vivir, les dio un hogar. Juntos, él, Ana y Elena visitaron varias casas hasta que encontraron la perfecta, una casa modesta, pero soleada en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín trasero donde Elena podría sentir el sol en su rostro por primera vez en años mientras escuchaba a sus hijos jugar. Tenía rampas para el acceso de Elena y estaba cerca de las mejores escuelas y, por supuesto, del hospital. La batalla por el barrio seguía en los tribunales. El doctor Castro había contratado a un equipo de abogados que había logrado paralizar temporalmente los desalojos, pero la victoria final parecía lejana. Isabela, la mujer que había sido el catalizador involuntario de todo, se convirtió en una presencia constante en la vida de la familia. Su transformación fue la más silenciosa, pero quizás la más profunda. El día de la cirugía de Pedro, mientras esperaba noticias en la misma sala que Ana y su familia, algo en ella se había roto para siempre. La coraza de la empresaria se había hecho añicos, dejando al descubierto a la niña asustada que una vez fue, a la joven que había huido de la pobreza y que en su huida había perdido el alma. Comenzó a visitar a Ana y a su familia en el hospital y luego en su nueva casa. Al principio, sus visitas eran torpes, cargadas de una culpa palpable. Traía regalos caros para los niños, cestas de comida para Elena, pero poco a poco aprendió que lo que esa familia valoraba no eran sus regalos, sino su presencia. Empezó a sentarse con Elena, a escuchar sus historias, a leerle el periódico, y con Ana forjó el vínculo más inesperado de todos. Ana, al principio, la trataba con una frialdad educada. No podía olvidar que ella era la mujer que quería destruir su hogar. Pero no podía negar que sin ella su hijo podría no estar vivo. Su corazón de madre estaba atrapado en esa paradoja. Fue Isabela quien dio el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Una tarde, sentada en el pequeño jardín de la nueva casa de Ana, le confesó su propia historia. Le habló de su infancia en un barrio muy parecido al de Ana, de la humillación, del hambre, del juramento que se hizo a sí misma
de que nunca más sería débil. Me convertí en todo lo que odiaba, le dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Creí que construyendo muros de dinero y poder estaría a salvo de mi pasado, pero lo único que logré fue encerrarme en una prisión de soledad. Tú, con tu canción, con tu valentía, tú derribaste esos muros. Me mostraste lo pobre que era en realidad. Ana la escuchó, y por primera vez vio más allá de la empresaria. Vio a una mujer herida, a otra superviviente, y su corazón, entrenado en la compasión por su madre, comenzó a entender. No la perdonó en ese instante, pero comenzó a comprenderla. El clímax de esa batalla no ocurrió en un juzgado, sino en una sala de juntas. Isabela había convocado una reunión de emergencia. Frente a su padre y a los directivos, anunció su decisión. Retiro el proyecto de demolición de ese barrio, dijo con una voz firme que ya no era fría, sino llena de una nueva convicción. «Es una locura, perderemos millones», gritó su padre. «Ya he perdido demasiado en mi vida, papá», respondió ella. «He perdido mi alma, es hora de empezar a recuperarla, y no solo lo retiro, propongo un nuevo plan, un plan de regeneración. Usaremos los fondos para mejorar el barrio, para titularizar las propiedades a nombre de sus residentes, para construir una clínica y una escuela. Nuestra corporación va a devolverle a esa comunidad la dignidad que intentamos quitarle». Fue su obra maestra, su acto de redención. Usó su inteligencia y su poder no para demoler, sino para construir. El proyecto de Ana se convirtió en un modelo de responsabilidad social, e Isabela, antes la villana, comenzó a ser vista como una visionaria. La vida de Ana se transformaba con la salud de su hijo, con la salud de Pedro y su madre Elena aseguradas, y con el apoyo del doctor Castro, pudo por fin dedicarse a su propio don. El doctor Castro, en honor a su hijo David, creó una pequeña fundación musical para niños con talento y sin recursos. Ana fue la primera y más brillante becada. Recibió clases de los mejores profesores de canto, aprendió a leer música, estudió teoría. Su voz, antes un diamante en bruto, fue pulida hasta convertirse en una joya de un brillo deslumbrante, pero nunca perdió la pureza, la emoción cruda que la hacía única. Los años pasaron. La noche del debut de Ana como solista, el Teatro Nacional estaba lleno a reventar. Tenía 25 años, una presencia majestuosa en el escenario. Su nombre ya era conocido en los círculos musicales. En la primera fila, su familia la observaba con un orgullo que era casi palpable. Elena, su madre, elegante en un vestido que Isabela le había regalado, escuchaba con una sonrisa radiante, sus oídos ciegos viendo más belleza que nadie en esa sala. Pedro, ahora un adolescente sano y lleno de vida, la miraba con una adoración infinita. Y a su lado, el doctor Castro, con el cabello completamente blanco, lloraba en silencio. Sus lágrimas, esta vez, eran de una felicidad pura y redentora. Un poco más atrás, en un palco discreto, Isabela Montenegro observaba la escena. Su padre Augusto estaba a su lado, su rostro, antes tan duro, ahora suavizado por el tiempo y por la innegable evidencia del milagro que tenía delante. Ana cantó arias de ópera, canciones de cámara, piezas que requerían una técnica impecable. El público estaba hipnotizado. La ovación final fue ensordecedora. La gente se puso de pie, gritando «¡Bravo!». Ella hizo varias reverencias, su rostro joven iluminado por la emoción. Cuando los aplausos comenzaron a calmarse, levantó una mano. «Gracias», dijo, su voz resonando en el silencio. «Gracias a todos, pero antes de irme me gustaría cantar una última canción. La primera canción que aprendí, la más importante de todas». Miró directamente a su familia en la primera fila. «Es para ustedes», susurró. Y sin acompañamiento de piano a capela, la voz de Ana llenó el teatro. Cantó la vieja nana,
la canción de la luna y las estrellas. La misma canción que su madre le cantaba en la oscuridad de su cuarto, la misma canción que ella le había cantado a su hijo en una cama de hospital. Su voz ya no era la de una cocinera asustada cantando por desesperación. Era la voz de una mujer que había conocido el dolor y lo había transformado en belleza. Era una canción de cuna que se convirtió en un himno de gratitud, en una celebración de la vida, del amor y de las segundas oportunidades. Cuando la última nota se desvaneció, no hubo una explosión de aplausos, solo un silencio profundo, sagrado, un silencio lleno de las lágrimas de un público que había presenciado algo más que un concierto. Habían presenciado la culminación de una vida, la prueba de que a veces los actos más pequeños de compasión pueden generar las ondas más grandes y hermosas. El doctor Castro miró a Elena, a Pedro, a Ana en el escenario y luego a Isabela en el palco. Sus vidas, tan dispares, se habían entrelazado de una forma que nadie podría haber previsto. Todo había comenzado con una mujer humilde, un niño enfermo y una canción, y se había convertido en una sinfonía de redención, amor y esperanza. La mujer que había sido humillada había terminado sin saberlo, salvando a todos, incluido a sí misma.